Adelante con la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría enorme estar acá con Mónica Redondo, con el compañero, en Radio CUT, y agradecerles en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos este espacio. No hay coincidencias, ¿no? Este año la Asamblea cumple 50 años de vida. El 18 de diciembre de 1975 se constituyó como una autoconvocatoria de referentes políticos, religiosos, sociales, para contrarrestar la amenaza del golpe de Estado que ya se cernía en la Argentina, para contrarrestar y poner un freno a la persecución brutal de las 3A, de la Alianza Anticomunista Argentina, que en 1975 venía amenazando, matando, persiguiendo a cantantes, artistas, a militantes populares. Así que desde la PDH, desde aquel momento, en aquel grupo estuvieron grandes referentes como Alfredo Bravo, como Alicia Moro de Justo, como Jaime de Nevares, por nombrar solo algunos de los que hoy ya no están, Miguel Bonino, por ejemplo, en fin, tantos otros luchadores de distintos espacios. Y después de tantos años, el golpe cívico-militar, volvemos a conmemorar, volvemos a marchar el 24 de marzo en un marco, si bien distinto a aquel 1975, pero también con una angustia terrible, con una gran preocupación que tiene que ver con la enorme represión que se está descargando contra nuestro pueblo y con un plan económico muy similar al que orquestó la dictadura, que es el plan económico de Martínez de Hoz. Todos los intentos de las derechas, de los sectores conservadores, a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, han sido para lograr mayores niveles de concentración de la riqueza, para despojar al pueblo de los bienes comunes, para volver a instalar una suerte de neocolonia, ¿no? Una nueva forma de colonialismo que cada vez se profundiza más. No va a quedar nada en pie, ¿no? Esta es la sensación que tenemos, que no va a quedar nada en pie. Por eso, en este 24 de marzo, este lunes pasado, fue tan importante la unidad. Sí. Por primera vez en 19 años, casi 20 años, logramos un acto unitario entre los dos grandes sectores de organismos de derechos humanos, quienes responden, por así decirlo, a una cultura política frentista, transversal, más vinculada a sectores del peronismo, pero también de la izquierda y de los independientes, y el otro espacio político que está más arraigado en la tradición de izquierda tradicional, trotskista. Estos dos grandes grupos veníamos, ustedes conocen, somos parte de esta historia, marchando con dos marchas paralelas, simultáneas, pero al mismo tiempo muy dinámicas, ¿no? Y con un escenario común y dos actos diferentes. Bueno, esto se logró resolver en un solo escenario, en un solo acto, en un solo documento, y que señala estas cuestiones a las que yo hacía referencia, ¿no? Simplemente voy a leer el inicio. A 49 años del golpe genocida, estamos en esta plaza para decir todos juntos, son 30.000 detenidos desaparecidos, fue y es genocidio, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y el tema de la unidad, fíjense que una de las consignas más coreadas por la multitud, que fue impresionante, maravillosa, fue "El pueblo unido jamás será vencido", que es una consigna típica de la izquierda, pero que también Tati Almeida la canta todo el tiempo, por ejemplo, estando en este grupo de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, y logramos una síntesis muy interesante en el sentido de reafirmar la memoria y decir que la unidad va a superar esta fragmentación terrible que nos llevó al gobierno de Milei, esta fragmentación que nos llevó a las disputas internas, que nos llevó a no poder brindar una alternativa política real a los sectores populares.
por supuesto que todo el discurso recorrió el tema de memoria, verdad y justicia, el tema de dónde están los desaparecidos. Creo que fue una respuesta contundente a ese miserable video de Laje, el de la Casa Rosada. Agustín, ¿no? Agustín Laje. Que no es el hijo de Laje, no. Tampoco, tampoco. No tiene nada que ver. Parece que todos los Laje vienen medio... no así. Medio por su cuenta. Sí. Pero medio raros todos, ¿no? Sí, medio para un lado, digamos. Medio derechosos todos, no raros, sino de derecha. Y bueno, porque justamente viene a decir que los crímenes de lesa humanidad, que los cuerpos ausentes de los desaparecidos son la prueba más real de que no hubo dos demonios, de que no hubo un relato incompleto, sino que los crímenes cometidos por el Estado, por el terrorismo de Estado, o en todo caso por su paramilitar o parapolicial, las 3A, que eso habría que discutirlo también, esos crímenes son crímenes que merecen todo el castigo de la justicia. Y los supuestos crímenes cometidos por particulares, en cambio, como las organizaciones armadas o los grupos políticos que en aquel momento tomaron las armas, son delitos que tienen otra categoría en el Código Penal y que en realidad ya están prescriptos. Además, tanta la sangre de los compañeros y compañeras desaparecidos, muertos, fusilados, exiliados, la verdad que ya fue suficiente castigo para seguir intentando reconstruir y pensar que se puede hablar desde otro lugar. Yo quiero decir también, además de reivindicar esa memoria, de plantear el tema de la actual destrucción que está haciendo el gobierno de Javier Milei de todo el Estado en general, de las políticas sociales en particular, de las políticas de igualdad de género, pero además hay un ensañamiento particular con todo lo que es memoria. La Secretaría de Derechos Humanos está siendo desmantelada. Es terrible, día a día. Los sitios de la memoria, pequeñitos, ¿no? Estos que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, han quedado sin personal. El Centro Cultural Haroldo Conti cerrado. Hoy nos enteramos de que El Grito del Sur, que es una plataforma, un periódico digital que funciona en el sitio de la memoria Virrey Ceballos, ha sido desalojado. Hasta esos mínimos detalles, ¿no?, que tienen que ver con una persecución casi individual, fina, de tratar de desalojar justamente a quienes tratan de reconstruir la historia y quienes aportan al movimiento de derechos humanos. Todo esto un repudio, digamos, vinculado a la votación de la ley Bases y al no rechazo del DNU 7023. Acá hay una complicidad del poder político. Esto se denunció y se reclama la derogación del DNU para los políticos de todos los sectores. En general, por supuesto, de la derecha, de la Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, de la UCR, vergonzosa UCR, ¿no? Raúl Alfonsín fue uno de los fundadores de la PDH, porque era una organización, y sigue siendo plural. Lo que pasa es que el radicalismo se fue corriendo tan a la derecha que hoy no tendría cabida. Se cayó la derecha. Se cayó. Pero además por la traición, por la defección de algunos legisladores nacionales que fueron electos para otra cosa, que fueron electos desde una fuerza política como el peronismo, que debió haber rechazado estos proyectos del Ejecutivo Nacional. La verdad que en su conciencia y en la historia quedarán como traidores a la patria, viles traidores a la patria. Eso no se puso, yo lo hubiera puesto en el documento, pero como la verdad que costó mucho y había una intención de hacerlo breve, porque las madres y abuelas que lo leyeron en una parte están muy ancianas, ¿no? Y entonces había que sintetizar. Y por supuesto toda la solidaridad con los trabajadores de la salud pública en lucha, en defensa del derecho a la salud,
con los trabajadores de la educación pública, gratuita y laica, también amenazados por los ajustes presupuestarios, a los trabajadores en general de las niñeces y adolescencias que han visto podadas todos los programas de la CENAF y los programas que había, algunos descentralizados en las provincias. Y una línea muy interesante que pusimos allí en este documento es el no a la criminalización de los adolescentes, de los y las adolescentes, no a la baja de edad de punibilidad. De eso te voy a pedir la próxima columna que hables, específicamente. Bueno, específicamente. Sí. Bueno, solo pongo el título entonces, que es, tenemos que prevenir, tenemos que evitar que los pibes de 13 y 14 años delincan, porque cuando delinquieron ya, no importa el castigo, no importa, ya pasó lo peor para la víctima y pasó lo peor para ese joven y para todas sus familias, las dos familias. Entonces, el esfuerzo del Estado, los recursos tienen que estar puestos en la prevención. El sistema penal no es la solución para los pibes y pibas de 14 años de edad, y por eso podríamos estar hablando, pero bueno, lo dejamos para... No, pero yo digo porque, primero, no solo por el horario, sino porque es un tema que a mí me interesa. Hablábamos acá con Fernando, la serial que vimos de Netflix, Adolescencia. Ah, bueno, que claro. Bueno, entonces digo, voy a hablar con María Elena. Sí, yo también la vi, a mí primero me impactó mal, dije, uy, justo ahora en este debate, a los 13 años, un asesino de una niña, de una jovencita, pero en realidad, bueno, después se ve que hay todo un trasfondo diferente, así que se ven las raíces, ¿no? Y como, bueno, y lo último que quiero decir de este documento y de estos temas que me interesan recalcar es que también, además de todas las solidaridades y de todos los reclamos de justicia por Pablo Grillo y por todos los que no están, la libertad de Milagro Sala, que también tuvo... Te iba a preguntar por Milagro Sala, ¿cómo está? Un gran aplauso. Milagro está muy entera, por momentos muy angustiada y enojada con la política y con la historia de nuestro país, pero por otro lado muy entera y muy rodeada de jóvenes, muy rodeada en su 9 aniversario de prisión arbitraria. Ahora el 16 de enero pasado inauguró en la casa donde vive en prisión domiciliaria un mural hermoso, pintado por un grupo de artistas, algunos mayores, otros jóvenes, y se hizo un acto muy hermoso y después la fuimos a ver para su cumpleaños. Ella está entera y lúcida, muy lúcida, y nos pide la unidad justamente y nos pide que sigamos resistiendo, ¿no? Termino con esta idea. También en el documento, el 24 de marzo, se leyó la solidaridad con la familia Villalba. La familia Villalba es una familia paraguaya, en su mayoría, militantes populares. La persecución hacia ellos por parte del Estado paraguayo fue tan grande que la mayoría de la familia se trasladó a la Argentina hace como 15 años. Tienen varios niños y niñas que son argentinos, y cuando fueron a visitar a sus padres en Paraguay, 2 de las niñas nacidas en Argentina fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Una tercera desapareció, Lichita, se la está buscando. Su tía y madre de una de las niñas asesinadas, Laura Villalba, entró para buscarla, entró al monte, fue capturada y fue capturada por el ejército, presa política y condenada como a 30 años de cárcel, en principio por haber abandonado a su hija, que fue muerta por el ejército paraguayo, y por haber abandonado a su sobrina. Y después le agregaron toda una carpeta acusándola de terrorista, cuando en realidad ella estaba viviendo en Misiones mientras se cometían supuestamente esos hechos terroristas en la República del Paraguay. La verdad que es un estado, está también presa una de las hermanas mayores, Carmen Villalba, hace muchos años, cumplió su condena
pero le armaron otra causa, estando en prisión le armaron otra causa para no dejarla salir en libertad. Carmen y Laura Villalba, hay una tercera presa, Francisca, que es de una comunidad religiosa, que también está presa. Las condiciones del encierro son terribles, son prácticamente de la capucha y la tortura, nos hace acordar a las cárceles de la dictadura. Y bueno, para ellas nuestra solidaridad, el reclamo de justicia y que algo más tenemos que hacer por esta humanidad que está sufriendo. Pero bueno, como decían el otro día, la memoria es una herramienta importante que nos sostiene, ¿no?, en el tiempo y nos da energía para luchar. Bueno, muchísimas gracias, María Elena, por tu columna. Al contrario, gracias a ustedes. Y la próxima, adolescencia. Fantástico. Así nomás, así de una.